Y el tema de esto es paz en medio de la tormenta. Cuando usted lo encuentre, diga fuertemente amén. El libro de los Hechos, capítulo 27, versículos del 1 en adelante. Yo sé que es algo que ustedes lo saben muy bien, es una historia muy conocida, muchas veces la hemos leído, hemos hablado, hemos predicado acerca de esto, pero yo creo que usted en esta tarde se dé cuenta el poder que Dios ha puesto en usted. Yo creo que en esta tarde usted se dé cuenta de que usted no está solo. Yo quiero que en esta tarde usted se dé cuenta de que Dios tiene un plan para su vida y que el Señor lo va a respaldar, no importa qué, para que lleve a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Santo. Por reverencia a la palabra del Señor, que no son las palabras del pastor, sino del Señor. Vamos a ponernos en pie. Yo voy a leer el primero y usted va a leer el segundo hasta culminar. Y vamos, ya dije que vamos a leer un poquito, así que vamos a leer todo el versículo. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Tratemos de leer juntos. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciendo a la vela de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento navegar a Sotavento, a favor del viento, de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venid la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a que comiesen, diciendo: ese es el 14º día de que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron ensanchar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen de los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Marquito, ora por esto. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te hemos alabado y glorificado, Señor. Ahora pedimos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, por medio del pastor. Con nuestro corazón presto, lo ponemos presto para que sea lleno de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Por fin encontré los anteojos. Creí que los dejaban así. Bueno, pues Pablo, por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo, fue encarcelado. Lo agarraron, pero había un plan para Pablo. El Señor a Pablo le había dado una misión a Pablo. La misión de Pablo era que fuese a Roma. Y Dios pudiese haber agarrado a Pablo y haberlo puesto directamente en Roma, sin ningún problema. Pero no fue así. Pasaron muchas cosas, como ya ustedes vieron,
Y después de esto, después del capítulo 27, sigue el capítulo 28, en el cual se nos cuenta que Pablo primeramente llega a una isla. Esa isla a la cual ellos llegaron, que no sabían el nombre, se llama Malta. No Marta, Malta. Y esa isla, dice que Pablo empezaba, contarle un poquito nada más porque eso no lo leímos. En esa isla Pablo dice que hacía mucho frío y los acogieron de lo más bien a ellos, los trataron de buena forma. Pero en esa isla dice que Pablo comenzó a recoger leños para echarlos al fuego porque hacía frío, hacer una fogata grande. Y cuando Pablo estaba haciendo esto, dice que todavía una serpiente venenosa, de esas serpientes que hay en ese lugar, dice que se le prendió de la mano y no lo soltaba, y que la serpiente se sacudía en la mano de el siervo de Dios. Y lo primero que ellos pensaron es este hombre fue tan malo que tiene que haber hecho algo tan terrible para que no solamente un naufragio lo haya atribulado, sino que cuando creyó estar a salvo, ahora una serpiente venenosa se prende de él. Y todos se sentaron a esperar en qué momento se inflama y comenzaba a echar espuma por todas partes, pero no sucedía. Y todo el mundo estaba alterado, pero Pablo estaba tranquilo. Amén. Amén. Porque Pablo sabía, porque ya Pablo era un guerrero viejo. Y era un guerrero que había pasado por muchas batallas. Cuando hay un hombre o una mujer de Dios que ha pasado por una lucha, ha venido la tribulación a su vida y ha podido ver la mano de Dios como lo ha sostenido. Aleluya. Cuando viene la segunda batalla, entonces ya va con más fuerza. Ya se para así valentón y dice, no importa, todo va bien. Pero aunque hay un poquito de nervios, cuando viene otro problema encima de él todavía se para más fuerte todavía. Porque dice, yo sé, ahora lo puede decir con determinación, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y esas son experiencias que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso de este peregrinar cristiano. Porque, como decimos, a veces la gente cree que es algo fácil, es algo que se mueve. Ok, yo hoy soy cristiano, acepté al Señor, ahora vivo una vida tranquila. No, no es así. Porque esta vida, en el transcurso de esta vida, se nos han otorgado misiones como la que se le otorgó a Pablo. Misiones. Y para cada misión, el Señor, ¿cuánto has visto la película esa Misión Imposible? Todo, ¿verdad? En Misión Imposible viene el actor, bueno, el personaje, y lo van cuidando en el camino. Él necesita pasar por una intersección y le van poniendo las luces en verde para que pueda pasar para allá. Y de repente no sabe dónde se encuentra, le dicen, alguien le habla, le dice, dobla a la izquierda, hola, dobla a la derecha. Hay 3 personas de ese lado, vete para el otro lado. Eso es lo que sucede a ese hombre porque tiene una misión que cumplir y lo están ayudando. Todos se reúnen para ayudarlo. Pues a los hijos de Dios, como cuando tenemos una misión, cuando Dios te da una misión, el Espíritu Santo es esa voz que te dice todo lo que tienes que hacer y dónde se encuentran los peligros. Es el Espíritu Santo en ti el que te alerta, no vayas por ahí, cuídate de esto, cuídate de lo otro. Cuídate de las malas compañías. Mira el lugar que pisas. Mira el lugar donde te encuentras. Mira con la gente en la que estás. Mira lo que estás hablando. No escuches eso porque no es de bendición para ti. Amén. Amén. Porque Dios quiere que tú cumplas la misión por la cual fuiste llamado. ¿Cuántos tienen una misión? Amén. El Señor nos envió a todos a predicar el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tiene una misión en particular, de una forma en especial. Quizás a ti te llamó para que tu familia fuese salva. Quizás a ti te llamó no para que tu familia, porque otro va a hacer ese trabajo, para que otros sean salvos en otro lugar. Quizás Dios te llamó para que fueses el que pudiese dar, para que otros fuesen a hacer el trabajo. Hay muchas formas. Amén. Amén. Pero de algo es esencial, algo es primordial aquí, es que Dios tiene control de ti. Aleluya.
En un momento de sufrimiento, todos podemos llegar a cuestionar los designios de Dios. Cuando vemos que nos llueve sobre mojado, ¿cuándo han escuchado esa expresión? Llueve sobre mojado. Ay, es que me echaron del trabajo una semana antes del huracán. Y ahora viene el huracán. Ya van 2 semanas, 3 semanas. Y después del huracán, ¿ahora qué pasa? Y comienza uno a dudar. Desde que yo llegué a la iglesia, desde que comencé a servirle al Señor, oye, me va lloviendo sobre mojado. Viene una cosa tras otra. Se me dañó la cañería de la casa, se me dañó el carro, me redujeron las horas en el trabajo, le caigo mal a la gente. Y seguimos ahí. Usted puede poner lo que usted quiera ahí. Pero ¿sabe qué? A veces Dios no viene a tu auxilio inmediatamente porque Dios quiere que aprendas algo de esa lección. Muchas veces las cosas suceden porque Dios así lo permite para que nosotros podamos crecer, madurar, tomar experiencias como la de Pablo. Aunque muchas veces estamos sufriendo porque por nuestra propia cuenta nosotros hemos hecho cosas que no son del agrado de Dios, nuestros propios errores. Así que no le echemos toda la culpa a Dios, que es la misión de Dios que tiene para mí, ¿no? Muchas veces es porque no has hecho lo que tienes que hacer. Muchas veces porque has sido negligente. Muchas veces te has olvidado de lo que dice la palabra y no lo has seguido o no lo has querido escuchar. Porque la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Y cuando tú te brincas algo que dice la palabra de Dios, entonces las cosas comienzan a salir mal. Amén. Amén. Pero Dios es bueno porque a pesar de todo esto, Dios siempre nos da un alivio. Dios siempre nos da una salida. Hay gente que dice, oye, pero es que las desgracias nunca vienen solas. ¿Por qué es que tengo que estar pasando yo por estas circunstancias? Esa frase es muy conocida por todos, ¿verdad? Y a veces nos parece una realidad. ¿Por qué las cosas suceden? Y a veces uno se pone a pensar, y yo me puse a pensar el día viernes que el hermano Miguelito estaba testificando. Y yo me puse a pensar en esto, de que Dios todo lo permite y a veces no lo entendemos porque hay un motivo. Dios quiere tratar con alguien, quizás no es directamente con la persona que está en el problema, sino indirectamente con otra persona que está a su alrededor. Dice perdón que lo tome como ejemplo, Miguelito. Decía Miguel que él oraba y leía la palabra del Señor y se hacía un pasaje que él oraba y decía, Señor, eso es su promesa. Mi familia estaba padeciendo en ese momento, no tienen electricidad, necesitan que llegue la electricidad, la están pasando difícil. Y él seguía orando y se hacía, Señor, si tú estás conmigo. ¿Cuál era el pasaje, Miguel? ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que no te desampararé. Amén. Dice Miguel que cuando estaba en esto, y entonces Dios le proveyó a su familia un generador. Y comenzó el Señor, gracias. Porque le dice el generador, aleluya, el Señor, yo sé que estás conmigo. Y comenzó, bueno, ya, dice que dejó allí su Biblia tranquila, ya dejó de... Pero Dios quería que Miguel tuviese una entradita más. O sea, el Señor seguro dijo, me gustó Miguel. Me gustó lo que Miguel hizo. Mira, Miguel está intercediendo y se está haciendo mi palabra y la está creyendo. Así que el generador no va a funcionar. Entonces la familia sigue ahí. Entonces Miguel dice, caray, no funciona el generador. Señor, tu palabra dice. Y vuelve él a meterse en oración. Y se vuelve a agarrar de ese pasaje. Y el Señor se volvió a glorificar y le llegó la luz a los hermanos. Y ya tenían aire acondicionado. Amén. Porque Dios obra así. A veces no nos logramos entender. Michael y Cato no lo entendieron. Ese generador servía. Ya no sirve.
No lo he vuelto a encender, pero yo creo que cuando le hagan así va a encender a la primera. Porque el propósito del Señor era otro. Era otro. Muchas veces Dios permite que las cosas vengan a nuestra vida, hablando de cosas, calamidades, problemas, dificultades, vengan a nuestra vida porque hay un propósito. Mira cómo se unió, en este huracán se unieron los vecinos, se unieron los amigos, gente que yo no me esperaba, me llamaba. Y yo me iba para allá y oré con gente que no conocía del Señor o no conoce del Señor, que son de católicos, y me llamaron que fuese, y lo primero le dije, yo les ayudo, pero vamos a orar, porque todo lo que yo hago, el Señor tiene que ir adelante de lo que yo hago. Vamos a orar. Y cuando terminé, vamos a orar para que el Señor se quede con ustedes. ¿Ustedes quieren eso? Sí, queremos eso. Es un propósito para todos lo que sucede a los hijos de Dios. ¿Y a cuánto les faltó agua que beber? ¿Cuántos aguantaron sed? ¿Cuántos aguantaron hambre? Tuvieron un poquito de calor, pero era para que pierdan un poco de caloría porque estamos muy gorditos. Yo calculo, yo sé que la mayoría aquí se comió lo de Irma el primer día, pero Dios les proveyó todos los días siguientes, porque de alguna manera venía. Y muchos tuvieron que hacer grandes filas, pero Dios les proveía lo que necesitaban. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. A veces como que cuando los problemas vienen, y no importa que tantas veces nosotros sigamos diciendo las promesas del Señor, como que no tienen resultado, no vemos un resultado inmediato. Muchas veces, y eso es porque nos hemos acostumbrado al sistema americano. Hermano, yo siempre la agarra con el sistema americano. Porque en el sistema americano todo es rápido. Usted no ha visto. Desde que yo vine a este país empecé a correr y no he parado. Porque allá en mi país, por ejemplo, se daña una luz, le empiezan a arreglar al día siguiente y la terminan en 6 meses. Si van a hacer una acera o arreglar una calle, la empiezan ahí, usted verá trabajando esa gente, trabajan duro, 60 personas, ese montón de polvo, y esa carretera en 10 años puede estar lista. Pasa un gobierno y se termina y no la terminaron, el otro no tiene en mente terminarlo y hasta el último, por ahí de 4 gobiernos después, la terminan, y cada gobierno dura 4 años. Entonces todo es lento, usted se verá tranquilo. Uno va a hacer fila al registro civil, al banco o a cualquier otro lugar. Las filas no son de parado porque saben que duran, son de sentado. Usted empieza a hacer fila en la silla tal y le da un numerito, y cada vez que se mueve uno allá, usted va cambiando de silla. Porque usted sabe que va a algún lugar del gobierno, usted va a durar todo el día ahí metido. Y si va al seguro social o al hospital, es igual de lento. Pero en este país todo es rápido, nos acostumbramos a eso y queremos forzar al Señor a que las cosas tienen que ser como, cuando y porque yo lo digo y ya mismo, porque para el rato es tarde. Pero Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere moldear, Dios quiere hacer de nosotros mejores personas. Dios quiere que el propósito que Él ha hecho en ti sea ampliado, multiplicado al máximo, a la máxima potencia. No quiere que sea algo, como dicen por ahí, good enough, sino que sea algo perfecto. Y así sucedió con Pablo. Pablo, el Señor lo pudo haber transportado. Ok, Pablo, ahora vas para Roma. Apareció. Pero así no funciona Dios. Y él quizás llegó un momento en el cual no lo entendía, no lo comprendía. Quizás él se cuestionó, y su fiel amigo Silas, o Lucas, se cuestionaron qué pasaría, por qué será que el Señor se olvidó de nosotros. Ahora nos meten en un barco, ahora nos embarcan aquí, y tras de todo esto viene un huracán, y este huracán va a destruir el barco, y este barco nos vamos a ahogar. Además estamos todos encadenados,
Si el barco se hunde, ¿quiénes son los primeros que se van a hundir? Nosotros. Y comenzó, quizás pensaban, pero en una de estas, fíjense que todo el mundo dice que comenzaron a sacar agua porque el agua se estaba metiendo y comenzaron a botar todo lo que podían de peso extra de la nave para tratar de salir adelante. Con todo esto, pero dice que, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba por ahí, pero dice que de repente le vino un sueño. En una visión del Señor le habló a Pablo y Pablo, o sea que Pablo estaba tranquilo. ¿Por qué Pablo estaba tranquilo? Por lo que dije antes, era un soldado ya con experiencia. Él sabía que si Dios le había dicho, Pablo, tienes una misión, Pablo no iba a morir hasta que esa misión fuese completada. Si Dios te ha dicho a ti que tienes una misión, es porque Dios sabe que tiene que cumplir esa misión. Y no importa lo que pase en tu vida, Dios va a cumplir tu misión. Aleluya. No importa que te digan en la calle que no sirves para nada, que tu familia te diga que eres un inútil, Dios tiene una misión en ti y la vas a cumplir. Gloria a Dios. No importa lo que el hombre o lo que el diablo diga, tú vas a cumplir tu misión. Amén. 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 Pero esos son para los que están en Cristo. Porque los que estamos en Cristo somos nueva criatura en Él. Y Él hace con nosotros como Él quiere. Amén. Amén. Y si usted lee la palabra del Señor, si usted lee la Biblia, yo sé que usted la lee, se va a dar cuenta como ninguno de los hombres que hoy el Señor llamó con un propósito dejó de cumplirlo, lo dejó a medias, porque todos cumplieron el propósito por el cual el Señor los llamó. Amén. Amén. Y usted no es la excepción. Usted va a cumplir ese propósito también. Gloria a Dios. Y comenzó esta gente a pensar qué es lo que iba a suceder con ellos, y el Señor le habló a su siervo y le dijo, mira, no solamente no vas a morir tú, que eres quien tiene la misión, porque podemos decir y casi que asegurar que en este lugar solamente habían quizás 2 cristianos, pero era el propósito de Dios que estos 2 cristianos, ¿cuántos dijeron que habían en la barca? ¿200 qué? 276. Y de esos 276, 274 no eran cristianos. Dios ya había estado operando en el corazón de este hombre. ¿Cómo se llamaba, Julio? ¿Cómo se llamaba? El que estaba a cargo de esta misión. Y dice que trataba bien a Pablo. Y no solamente lo trataba bien, sino que cada vez que llegaban a algún puerto, le decía, ve para que tu gente te ayude, te sane y te cuide. Y después regresas. Y seguimos el viaje. ¿Quién hace eso? Dios. Dios, porque Dios cuida de los suyos. Si tienes una misión, Dios te va a cuidar. No te va a faltar comida, ni abrigo, ni nada en lo que puedas. No importa que no tengas nada tú en tu mano, Dios te va a proveer todo lo que necesites. Pero tú tienes, como decía Annie en la escuela dominical, hay muchos beneficios, pero también hay responsabilidades. Responsabilidad de estos 2 cristianos era dar el ejemplo en el momento de la dificultad a todos los que estaban a su alrededor. Amén. En la barca habían 274 personas que necesitaban ver, no solamente que les hablaran bonito y que le dijeran textos de la Biblia y que le cantaran, sino que viesen el testimonio de estos 2 hombres en el momento de la dificultad. Amén. Y eso es lo que el Señor permite cuando viene un huracán, cuando viene una tempestad, es que los demás están a tu alrededor puedan ver en ti a un cristiano, no el que habla, no el que actúa, ni el que anda con un traje y una corbata, sino a un cristiano que actúa como cristiano, que vive una vida cristiana. Porque muy fácil es hablar, pero poner en práctica la vida cristiana es algo diferente. Y solamente lo puede hacer alguien que haya tenido un encuentro con Jesucristo. Amén. 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 Y por eso Dios permite que estas cosas sucedan. Cuando todo el mundo estaba corriendo de un lado para el otro, ¿cómo estaba Pablo? Tranquilo. Diría un buen tiempo.
Cuando todo el mundo estaba sacando y gritando y diciendo cosas y en medio de la tempestad, él estaba tranquilo sabiendo que Dios tenía el control. Amén, gloria a Dios. Cuando el huracán soplaba fuertemente en nuestras casas la semana pasada, o esta semana, fuertemente soplaba, ¿qué sucedía? ¿Cómo estaba la iglesia? Tranquila. ¿Por qué? Porque sabíamos que Dios tiene el control. Amén. Yo en ningún momento me sentí afligido. Y digo, Señor, el Señor da, el Señor quita. Todo es de Él. Yo simplemente vivo para Él. Todo lo que tengo, yo vine a este mundo desnudo y sin nada, ni dientes tenía. Nada. Y el día que me vaya, pues también me voy a ir sin nada. Todo lo que tengo es bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Todo lo que tengo es porque Dios le ha placido darme. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué me voy a afanar yo de todo lo que pueda tener si el día que el Señor me llame a su presencia o Él venga a recoger a su iglesia, todo se va a quedar ahí? Así es. Todo. ¿Para qué afanarnos? Y si somos hijos de Dios y Dios cuida, lo dice ahí la palabra de Dios, así como Dios cuida a los pajaritos, los lirios del campo. Y ni aún Salomón con toda su riqueza puede vestirse como uno de ellos. ¿Por qué no va a cuidar de mí? Dios cuida de mí. Y lo cantamos a cada rato y a veces no se nos olvida. Dios cuida de mí, dice el canto. Y bajo la sombra de sus alas nos cubre el Señor. Pero eso es una realidad. Eso no es una ficción ni una canción solamente para llenar un espacio o para que suene bonito. No es un poema, no es algo que es como para ilustrar de que estamos en la iglesia. No, lo que sucede en la iglesia es una realidad. Lo que usted canta ahí cuando está sentado es una realidad. Si usted no lo toma así, es simplemente porque usted no va a sentir nada, porque simplemente para usted es algo. Entonces le preguntan, ¿qué cantamos hace 2 cantos? ¿Cuál fue el último canto? Porque no lo vivió. Porque no vivió cada palabra. Porque no lo sintió. Pero cuando usted comienza a sentir cada vez que usted canta al Señor lo que está cantando, entonces algo diferente sucede en su vida. Porque Amén, esa es la alabanza Aleluya. que llega delante del trono de la gracia. Amén. De Dios. Santo Dios. Cuando usted reza, ese rezo no llega ni al cielo raso, porque es un rezo. Usted reza y es como una lora que estuviese solamente repitiendo lo que alguien escribió. Pero cuando usted ora, usted está conversando con Dios. No es algo que alguien escribió ahí para que sonara bonito, sino es algo que nació en lo más profundo de su corazón y usted sintió cada palabra. Amén. Cuando usted clama, es porque cada palabra es una gota de sangre que usted está depositando porque le duele. Cuando usted clama, es algo que sale, pero bien profundo de todo su ser. Señor. Si su hijo está enfermo a morirse, usted no va a rezar, no le sale. Cuando su hijo está ahí en una cama, usted no va ni siquiera a orar. Usted va a gemir. Usted va a hacer una oración profunda. Santo ¿Por qué? Jesús. Porque lo siente, Señor. Amén. Sálvalo. Sálvalo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Y créame que el Señor sí va a escuchar esa oración. El Señor va a escuchar esa oración, porque es una oración genuina. Amén. Amén. Yo no sé ni cómo llegué ahí. Bendito sea el Señor. El apóstol, este hombre tuvo que enseñarle no solamente predicar con sus palabras, sino predicar con sus hechos. Predicarle a esta gente de cuál era el amor de Dios, pero también predicarle a toda esta gente cuál era el poder de Dios. Que a pesar de que él estuviese en medio de la tormenta, Dios tenía control de él. Amén. Y les dijo, ¿saben qué? Párense ahí,
Pero no ven que la tormenta se va a hundir. Mire, no. Mi Dios al cual yo sirvo, ese Dios al que yo le sirvo, me dijo que no iba a morir ninguno de ustedes. Gloria a Dios. Ninguno. Este barco quizás se hunda, va a pasar muchas cosas, pero ninguno de ustedes, ni un cabello de su cabeza les va a faltar. Espero no hayan sido calvos todos como yo. Ni un cabello de su cabeza les va a hacer falta. ¿Y qué hicieron ellos? Se tranquilizaron, se relajaron. Ellos se relajaron y dicen, oh, si Pablo no hubiese dado testimonio real de que Dios es verdadero, ellos no lo hubieran creído. Pero para este momento ya ellos sabían el poder de Dios representado por Pablo. Aleluya. Y ellos sabían que el Dios al que este hombre servía era poderoso. Bendito Dios. Y dijeron, sí, la verdad que sí. Si Dios se lo ha revelado a él, entonces todos vamos a ser salvos. Dice que se relajaron, entonces comieron. Tenían días de no comer, hoy comieron. ¿Sabe qué es lo que es estar días en un huracán, en el ojo de un huracán, en medio del mar? Debe ser algo terrible. Si en tierra es terrible, en el mar debe ser peor. Pues ellos estaban afanados, tratando de salvarse, pero el Señor les dijo, tranquilos, nada va a suceder. Y a la iglesia de hoy el Señor les dice, mira, hijos míos, tranquilos, que yo tengo el poder. No importa si viene Juana o Chana o que el siguiente huracán que venga, mi iglesia, mis hijos van a estar protegidos. Pero tienen una misión. Cada uno de nosotros, desde Elvira hasta Cristian, todos nosotros tenemos una misión en particular. No es que la misión es para papá y los demás muchachos de la casa, no. La misión es para cada uno de nosotros, el dar testimonio de lo que Dios hace. Dice Pablo que cuando llegaron a la isla de Malta, este hombre dice que los acogieron bien. ¿Quién obró ahí? Dios, para que eso fuese así. Y no solamente eso, sino que dice que cuando pasó lo de la serpiente, Dios volvió a obrar. ¿Y Pablo cómo estaba? Tranquilo. Él sabía que Dios tenía control. Dice, esa serpiente no me hace nada. Y no se murió, no se infló ni comenzó a echar nada. Dios lo libró. Y después de esto, cuando resulta que había enfermos en medio de esa isla, y el Señor volvió a usar a Pablo para que orara por ellos. Y dice que cuando zarparon de ahí, no solamente les dieron un bote para que se fuesen, sino que les suplieron todo lo que ellos podían necesitar. Aleluya. Para que se fuesen. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de los suyos. No solamente los trataron bien, que llegaron a un resort aquí. Después de una tormenta, ahora llegaron a un resort, los trataron de lo más bien. Masajitos y todo. Buena comida, buena música, los trataron bien. Sino que dicen, espérate, antes de que te vayas, yo queremos darte para que tengan hasta que les sobre en el barco. Que en su peregrinaje hasta Roma no les haga falta nada. Que todo lo que ustedes necesiten lo lleven ahí con ustedes. Sí, Señor, aleluya. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que el Señor ha hecho cosas semejantes con nosotros? Hemos llegado. Bueno, yo no sé usted, pero yo vine a este país sin nada. Una mano adelante y la otra atrás. Bueno, lo único que traí es una bolsa de deudas, pero el Señor de todo esto me libró. Sí, Señor. Nunca me ha hecho falta nada. Eso es lo bueno de estar juntos. ¿Viste que sentíamos necesidades de otra vez reunirnos aquí? Yo no sé usted, pero yo sentía una necesidad. Yo sentía una gana terrible de abrazarlos y de compartir con ustedes. Me gustó mucho el viernes que pudieron ir a casa. Me gusté bastante, porque cuando nos separamos y no asistimos a la iglesia, como que se enfría. Y eso lo pude constatar. Yo guardé 2 estañones, uno de 50 galones de agua por si se iba, y después en el baño metimos uno de 25 galones para bañarnos. Gracias a Dios no tuvimos que usar. Bueno, ellos no tuvieron que usar mano del estañón pequeño para bañarse, porque el agua regresó rápido. Pero yo seguí bañándome con esa agua del estañón. Yo no la voy a botar, esa agua ya la voy a usar. Y esa agua estancada ahí, por más calor que hiciese afuera, créame, como estaba ahí estancadita esa agua, estaba fría. Créame, fría.
Mire, si usted un día se levanta triste por la mañana, guarde agua del día siguiente, saque agua con una tina y tíresela encima, para que usted vea qué contento se pone, hasta canta. Se lo garantizo, hágase el laboratorio. Me acordaba cuando estaba allá en mi país que tenía que hacer con una tinita. Se le quitaba el sueño a cualquiera. Se le quita el sueño, el frío, el dolor, de todo, sale uno contento. Dice a mi hija, ¿por qué se está riendo? Esa agua parece que la han sacado del congelador. Y así es nuestra vida cristiana. Cuando nos quedamos estancados, que no queremos caminar y que no queremos reunirnos con los hermanos, no nos queremos levantar y no queremos hacer nada para el Señor, nos enfriamos terriblemente. El primer paso es enfriarse terriblemente. Y como el agua estancada dura mucho tiempo, se comienza a poner rosa y verde. Y después comienza a oler mal y se pudre. Esa es la vida del cristiano. Si nos dejamos, si nos apartamos, estamos en la iglesia y ya no queremos hacer nada, todo nos molesta, nos vamos para la casa y ya no queremos regresar, ya no regresamos a la iglesia, nos comenzamos a estancar y a poner verdes y comenzamos a oler mal, y cuando se da cuenta, se pudrió el agua. El enemigo cumplió con su cometido. Por lo que tenemos que tratar de estar siempre fuertes. Amén. Y recordar, siempre en movimiento, recordar que el Señor tiene control de nuestra vida y de toda circunstancia, y todo lo que sucede, Dios tiene el control. No podemos temer, porque sabemos que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y usted sabe que el apóstol, ese siervo de Dios, Pablo, tuvo que pasar todo esto que pasó. Fíjese todo el propósito de Dios. Todo lo que pasó fue para dar un testimonio y para que otros pudieran ser salvos. Si el Señor hubiera transportado a Pablo de un lado a otro, no hubiera pasado nada de esto. Esa gente no hubiera podido recibir palabra, ni en la isla de Malta, ni los 274 personas que viajaban con ellos, ¿verdad? Vean todo el propósito de Dios. Además, su nombre fue glorificado en gran manera. Pero además de todo esto, Pablo estaba ya listo para escribirle al pueblo, a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se encuentra en Romanos 8, capítulo 35 al 37. Y si este hombre no hubiese pasado por todo esto, no hubiese tenido quizás la convicción necesaria, para la autoridad para poder escribir esto a la iglesia de Romanos. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Mira todo el proceso de Dios. Le da una misión, permite que lo tomen preso, que por cualquiera diría: oye, lo metieron preso, lo pasaron como a cualquier otro delincuente. Además de todo esto, lo metió en una barca con un montón de presos más, delincuentes. Y además de todo esto, lo hizo naufragar. Y además de eso, lo hizo que lo mordiera una serpiente. ¿Ah? Y estamos hablando de un hombre enfermo, un hombre que padecía diferentes cosas. Si el centurión le dijo: ven para que te curen y te atiendan allá, significa que él estaba enfermo ya. Y cualquiera diría: oye, pero esto es una cosa tras otra de lo que está pasando a este hombre, si lo logramos ver desde fuera. Pero cuando nos metemos a ver lo que está sucediendo ahí dentro, entonces nos damos cuenta que el propósito de Dios no es algo simple, sino que es algo grande. Es algo multiplicado muchas veces a la máxima potencia. Aleluya. Y por eso, cuando tú tengas en tu vida que veas que las cosas, que te llueve sobre mojado, que te va una cosa tras otra, pregúntate: Señor, ¿qué es lo que quieres en mi vida? Amén. Señor, ¿cuál es el propósito tuyo en mi vida? Y créame que el Señor no le tiene que responder no tiene que esperar que el Señor le diga, lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta. Como el primer propósito es que usted predique la palabra de Dios con hechos, en persona, Amén. pero también con palabras. O sea, las palabras son lo que va de último. Primero tus hechos
Que vean que eres cristiano, que actúes como tal y después que tus palabras sean el complemento. Porque muchas veces nos hacemos al revés. Que nuestras palabras sean las que actúen y después el resto es como el complemento, que es muy poco. Amén. Amén. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Amén. Esto es lo que Dios quiere de ti. Y después el Señor va a seguir obrando y glorificándote en tu vida para que otros, con el testimonio tuyo, puedan creer en que Él es quien es. Nuestro Dios Todopoderoso. Y que tú le sirves al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarle al Señor.